Hoy te tengo una receta súper sencilla, deliciosa, nutritiva y fácil. Así que vamos a preparar este riquísimo salmón al horno. Vamos a comenzar agregándole agua fría a la olla y un poco de sal. Porque aquí vamos a cocinar las papas y la sal va a ayudar a que en el momento de hervir no se nos desmoronen y también queden con un poquito de sabor. Para el salmón vamos a cortar unas rodajas de limón que van a cubrirlo por encima. Yo simplemente voy a hacer unas rodajas de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Luego de hacer las rodajas lo vamos a reservar. Ahora sí vamos a preparar este macerado que también va a acompañar al salmón. En mi pequeño bol tengo aceite de oliva, le estoy agregando la pimienta, también voy a agregarle ajo en polvo y por supuesto la cebolla en polvo. Para darle más aroma vamos a agregarle un toquecito de comino, también orégano seco y por supuesto para mí un ingrediente esencial, la albahaca seca. Colocamos también la sal, recuerden que tiene que estar un toquecito saladito porque vamos a esparcir toda esta salsa en la papa, en los espárragos y más. Páprica al gusto de cada uno y vamos a mezclar todo bien. Aquí también pueden agregarle jugo de limón para realzar los sabores del pescado. Y por último el ingrediente principal que le va a dar saborcito al salmón es la miel. Vamos a mezclar y lo reservamos para colocarlo en nuestros ingredientes. Para que los espárragos nos queden un toquecito crocante, vamos a pasarle un poco de aceite de oliva. Yo estoy usando espárragos ya que tienen muchísimas vitaminas como la vitamina A, C y por supuesto hierro, y ya que al horno salen súper deliciosas y tostaditas. También podemos agregarle un poquito de sal y pimienta, esto ya es al gusto de cada uno. Para las papas vamos a hacer lo mismo, un poco de pimienta, también la sal, ajo en polvo si desean y páprica. Para que quede tostadito, aceite de oliva o aceite de avocado o palta. Ahora mezclamos un poquito y vamos a llevarlo a nuestra bandeja junto al salmón y los espárragos. Con la salsa que hemos preparado vamos a bañar o cubrir nuestro salmón. Créanme que el toque de miel con un poco de ajo, de cebolla y por supuesto las hierbas que he usado, esto va a quedar para chuparse los dedos. Aparte de chuparse los dedos, es un plato tan fácil que la verdad yo en casa lo preparo 2 veces a la semana, ya que contiene salmón. Y para cambiar de rutina y no comer simplemente salmón frito o al vapor, pues me gusta hacerlo de esta manera en el horno acompañado de los espárragos y las papas. Aparte, ustedes pueden usar cualquier pescado, ya sea pescado blanco o pescado azul. Y recuerden comer pescado 2 veces a la semana como mínimo, ya que es rico en omega 3, vitamina D, B5, B6, B12 y tiene mucho selenio. Por último vamos a colocar las rodajas de limón que le van a dar un aroma muy peculiar al salmón. Como les dije, pueden usar la salsa para bañar los espárragos y también las papas. Con el horno ya precalentado vamos a llevar esta bandeja a cocinarla a 180 grados Celsius por 10 a 15 minutos. Y queridos suscriptores, así ha quedado este riquísimo salmón acompañado de papas y espárragos. Espero que disfruten y dejen dedito arriba si les ha gustado este video. Cuídense, chao.